tardes, un día más desde Rompiendo Barreras con Amaya. Hoy tengo el honor de presentar a Félix Torán, este buen hombre que es valenciano pero vive en Toulouse. Y bueno, él es escritor, es conferenciante, ingeniero, experto en desarrollo personal, liderazgo, gestión del tiempo. Bueno, espiritualidad, meditación y desde el año 2000 ingeniero en la Agencia Espacial Europea. Casi nada, yo digo, este hombre cómo sacará tiempo para escribir tantos libros, que ya lleva más de 16 libros, y yo no sé cómo se puede dividir una persona en tantos trozos. Gracias, Félix Torán, por poder darme la oportunidad de conocerte un poco más y conocer un poquito tu libro, la de ¿Quién soy?, que es con lo que vamos a hablar y tratar hoy, el día de hoy, contigo. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo un ratito. Pues un placer de verte de nuevo por este medio, y aunque sean en estos momentos tan especiales, pero precisamente quizás por eso, pues mira, con más razón, estamos juntos. Claro. Bueno, voy a empezar la entrevista con ¿Quién soy? Es el título de tu libro. Y por ahí va la pregunta. ¿Cómo saber quién eres, Félix? Bueno, lo primero que tienes que hacer es preguntártelo, ¿no? Y por eso el libro, que mira, lo tengo aquí conmigo precisamente, el libro ¿Quién soy?, pues lo he titulado así, lo he titulado con una pregunta, no con una afirmación, sino con una pregunta, porque, claro, un libro no te puede decir quién eres y ninguna persona te puede decir quién eres. Te tienes que hacer la pregunta y tienes que mirar hacia el interior y, como nos pedían los sabios del pasado, conocernos a nosotros mismos. Cuando empiezas a conocerte a ti mismo en tu interior es cuando empiezas a captar destellos de quién eres en realidad. Es todo un proceso. Depende del momento en el que empiezas, donde te encuentras, pues el proceso va cambiando, ¿no? Puede que empieces desde un punto de vista muy materialista o estés ya más evolucionado a nivel espiritual, pero el caso es que si te haces la pregunta e indagas en tu interior, de manera introspectiva, llegarás a descubrirlo por experiencia directa. Por experiencia directa significa de manera no dual. Por lo tanto, ahí no hay ciencia que valga, no hay palabras, no hay objetividad. Es un conocimiento directo, impersonal, intransferible. Y es por ello que decía que un libro pues no te puede decir quién eres. Por eso he titulado este libro con una pregunta, ¿no? ¿Quién soy? No con una afirmación. Y, desde luego, lo que sí que puede hacer un libro es darte material, darte motivación, darte herramientas, darte consejos para que sigas ese camino de introspección pues, por la forma más rápida posible, ¿no? Y, bueno, pues es lo que hace este ¿Quién soy? Bueno, yo he de decir que ya he leído tu libro y hay una parte, bueno, me viene una pregunta con una cosa que ya leí dentro del libro, ¿no? Y me parece una pregunta un tanto interesante. ¿Cuál es la diferencia entre concentración y atención? Bueno, la atención es una facultad que tú tienes. La concentración es una forma de manejar tu atención. Es decir, la concentración significa lograr que tu atención esté en una sola cosa durante largos periodos de tiempo, ¿no? Tu conciencia está donde tú pones tu atención. Ahí es donde diriges toda tu energía. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente durante el día la atención está dando saltos de un sitio a otro. Los sufrimientos del ser humano vienen precisamente de esos saltos. Cuando un ser humano sufre, su mente está dando esos saltos. La gente que se queja de algo, que se queja de la vida que tiene, que se queja de los problemas, la gente que comete actos que no debe cometer, la gente que se da hacia el mal más que hacia el bien, realmente tiene su mente distraída. Tiene esa mente dando saltos. El ego, que es el que te conduce a actuar de esas maneras, se basa precisamente en eso. Para existir y para subsistir necesita lanzarte distracciones constantemente como chispitas y conseguir que tú te aferres a ellas, las hagas tuyas y que tu atención vaya saltando de un sitio a otro en esas distracciones. Así tiene control sobre ti, puede hacer lo que quiere sobre ti, la parte tuya inferior. Y así la parte superior no puedes verla. ¿Cómo puedes conectar con lo superior? Pues haciendo justo lo que el ego no quiere que hagas. Es que dejes de dar saltos, de que pongas tu atención en una sola cosa. Y cuando tú pones tu atención en una sola cosa durante un largo periodo de tiempo, entonces el ego se ahoga, se queda sin aire, ya no te puede distraer. Entonces ya no estás tan expuesto a lo de abajo y empiezas a estar más expuesto a lo de arriba, si me permite llamarlo así. Sí. Entonces es cuando empiezas a tener impulsos del alma, cuando empiezas a tener una transmutación de lo inferior hacia lo superior, cuando la victoria del alma sobre la personalidad empieza poco a poco a madurarse. Por eso la concentración es tan importante. Y la diferencia es esa. La concentración es una facultad, es algo que tú puedes hacer con atención. Y es la mejor manera realmente de utilizar tu atención. También puedes
como ya sabes y como hablo en el libro, abrir la atención por completo, ¿no? El foco, lo que se llama la conciencia plena, ¿no? Estar abierto a muchas cosas. Eso no quiere decir que no estés atento, claro que estás atento, pero de otra manera, ¿verdad? No estás con una atención concentrada, sino estás con una atención más abierta. Las dos formas de utilizar la atención son necesarias para el conocimiento de ti mismo. Tienes que aprender a concentrarte para disipar esas pequeñas voces y poder conectar con tu dimensión interior y con esa gran voz que hay dentro de ti, de tu maestro interior, pero luego tienes que ser capaz de abrir el foco para recibir todo ese canal de información y entenderlo. Y luego tienes que tener un entendimiento y una intuición muy desarrollada a nivel interior, lo que bueno, los sabios del pasado llamaban pues discernimiento esotérico, discernimiento interior, cada uno le llame como quiera, para saber diferenciar lo que está fabricado por tu subconsciente, lo que viene de memoria de los objetos exteriores y lo que realmente viene del interior, porque a veces se entremezclan. Sí. Y a veces piensas que una cosa la ha fabricado tu subconsciente y no es así, y otras veces piensas que has tenido una experiencia superior y realmente no es más que una fabricación subconsciente basada en un recuerdo externo, por ejemplo. Y ese discernimiento es personal, es intransferible, como te decía, y se adquiere con la práctica y con el desarrollo interior. Es un desarrollo paso a paso, escalón por escalón. El camino tiene que ser lento, pero seguro. Bien, entonces yo me pregunto, ¿la concentración a nivel espiritual en qué nos ayuda? Pues lo primero de todo, te ayuda a disipar toda esa distracción que te impide desarrollarte a nivel espiritual. La espiritualidad, al fin y al cabo, es un poco como una elevación, ¿verdad? Desde tu centro de conciencia puesto en lo más material, en lo más cercano al material, a elevar ese centro de conciencia hacia planos superiores. Lo que te ata a ese mundo material son esas voces, ese mundo de la distracción, ese es el mundo del que nos quejamos, el mundo que tanto daño nos hace, ¿verdad? Cada día, porque lo utilizamos mal, no porque el mundo material sea malo, en la materia no hay nada malo, sino que nosotros creamos ataduras a la materia que nos hacen daño. Esas ataduras se basan precisamente en el ego, es el ego quien te crea esas cadenas, y el ego se basa en esas distracciones. Así que la concentración nos ayuda a salir precisamente de ese mundo de la distracción y empezar a llegar a ese mundo de la paz interior, ese mundo de la presencia constante. Todo proceso de desarrollo espiritual comienza siempre con una elevación de tu centro de conciencia, de estar tan basado en los vehículos inferiores, tan gobernado por el ego, a estar más gobernado por el alma. Normalmente funcionamos directamente desde lo inferior, desde las ataduras a la materia. Cuando tú funcionas desde lo superior, entonces funcionas desde el verdadero conductor, funcionas desde el alma, y la personalidad trabaja para el alma. La personalidad no hay que matarla, ¿eh? El intelecto hay que desarrollarlo, es importante saber, es importante la inteligencia, es importante el cuerpo físico, lo necesitamos para vivir en este mundo, son importantes las emociones, todo lo que estudia la psicología es importante, todo lo que estudia la física es importante, todo lo que nos presenta la filosofía es importante, pero debe estar al servicio de lo superior y no funcionar directamente desde ahí, porque entonces nos perdemos en la materia, nos perdemos en la intelectualidad, en el deseo de poder, en el deseo de superioridad, en todo eso. En el tarot, que ayer lo comentaba en una conferencia, en el tarot hay un arcano que representa en todas las tradiciones, pero en el tarot se representa con la carroza. El arcano número 7 sale un conductor con una carroza tirada por unas esfinges. Las esfinges representarían ahí a la personalidad y el conductor victorioso, que es el que dirige, sería el alma. En ese caso tienes la victoria del alma sobre la personalidad, que eso es a lo que debemos aspirar como primer paso a nivel interior. Si lo hacemos a nivel interior, se transmitirá también a nivel grupal, porque cada grupo humano, incluso una nación, también tiene su personalidad y también tiene su alma, también influenciadas por los desarrollos del pasado, ¿no? Y en cada momento hay que trabajar interiormente para transmutar eso, para hacer esa alquimia interior y para hacer a nivel grupal esa alquimia también de grupo y al final a nivel humano. Ese es el objetivo final de la espiritualidad. Es un camino de regreso hacia la unidad y ese camino de retorno requiere que el ser humano se comporte como un hermano con sus hermanos. Y eso no es lo que ocurre ahora, por supuesto. No. Justamente la siguiente pregunta era ¿cómo hacemos para que el ego no nos quite la atención? Porque continuamente está ahí, nos lleva para un lado, nos lleva para el otro, nos trae para acá, otra vez confrontamiento. Pues necesitas un entrenamiento. Y ese entrenamiento requiere de esas dos cualidades que decíamos antes, ¿verdad? Requiere que entrenes la cualidad de la concentración, que te va a ayudar además a no estar tan metido en las distracciones y además más inmune a ellas, ¿verdad? Y sobre todo a poder hacer que se calle todo ese griterío y que puedas escuchar esa verdadera voz, que no es audio, de manera intuitiva, ese sentimiento interior, ese maestro interior que te da los mejores consejos que puedas recibir, ¿verdad?
eso te lo da la concentración, pero claro, necesitas, como te decía antes, también esa capacidad de recibir, de estar en modo receptivo a todo lo que viene de planos superiores. Es decir, no solo se trata de cerrar la atención a una cosa, sino también ser capaz de abrirla, ¿verdad? Por eso el mindfulness está tan de moda. El mindfulness, decirte que no es nada moderno, no es nada que venga de Estados Unidos, ni nada que venga de la medicina, ni nada parecido. Esto viene de Asia, viene del budismo y tiene más de 2500 años, o sea que imagínate, y bueno, el conocimiento se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Una actitud tipo como lo del mindfulness, que una actitud receptiva, abierta, en el tarot, por ejemplo, lo tendrías en el arcano del loco. Si te fijas en ese arcano, ves un señor que está en un precipicio, tiene un precipicio delante y no se da ni cuenta. Está mirando hacia arriba, está mirando hacia un potencial infinito, es como un libro todavía por escribir, tiene infinita potencialidad, tiene un precipicio delante y no le da miedo. Además le queda sin paso por dar antes de caer. O sea, esa es una actitud la actitud de conciencia sin elección, de apertura total, de receptividad. No significa perder tu atención, no significa entregar tu voluntad a ninguna entidad superior ni nada parecido. Significa, en principio, mantener tu atención, pero abierta a todo. Y si alguna vez entregas tu voluntad a una entidad superior, aquí lo que cuando llegue ese momento, eso tú ya sabrás lo que estás haciendo y lo estarás haciendo en el corazón. No estarás entregando tu voluntad como hace un medium o cosas de esas, ¿no? A cosas así y demás. No. Hay que tenerlo todo eso bien en cuenta. Fíjate que hasta, bueno, para quienes, además en las fechas que estamos, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se dice que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía, pues en esas palabras hay un significado esotérico muy claro que tiene mucha relación con lo que te acabo de comentar, también con ese arcano de la carroza y, bueno, pues que lo quiera analizar, que lo analice, que lo estudie, que llegue a su propia realización, porque ahí está la clave. ¿Y qué manera hay de decir mindfulness de otra manera? Porque esta entrevista la va a ver mucha gente, supongo, de todas las edades, y no todos porque no tienen por qué saber inglés. Entonces, claro, más de uno dirá, ¿y qué dice Félix de mindfulness ese? ¿Qué significa? Bueno, ¿Qué es? yo no le llamaría jamás mindfulness, pero si lo hago es precisamente porque la mayor parte ahora mismo del globo lo conoce así. Y no sabría si decirte si es bueno o es malo. El caso es que, bueno, que tiene que tener un nombre. Se le puso un nombre en los años 70, no hace poco precisamente, ¿no? En inglés. Y bueno, pues ahora se ha hecho muy popular con ese nombre y en español realmente no se le ha traducido. Se le puede llamar atención plena. Pero la atención plena es algo muchísimo más amplio, es una serie de prácticas más vinculadas también al budismo, etcétera. Y decirte que, bueno, mindfulness está basado y extraído del budismo, pero se le ha dado un sentido utilitario, se le ha dado un sentido adaptado a la mentalidad de Occidente y en esa conversión, por supuesto, ha perdido su vínculo. Y si no lo ha perdido del todo, lo ha distorsionado en parte. O sea que cuando haces mindfulness no estás haciendo realmente, practicando atención plena como se practica en el seno del budismo, por ejemplo, y demás, ¿no? Y otros contextos. Pero es una herramienta que en Occidente hace mucha falta, tiene mucha utilidad para el alivio del estrés, que es con lo que se hizo más popular, pues una de esas grandes cadenas que ahora mismo nos atan, ¿verdad? El estrés. Y bueno, y los investigadores, pues en materia de salud y de ciencias de la salud han visto muchísimos beneficios, ¿no? También de la concentración, ¿eh? Decirte que mindfulness, atención plena, como le quieras llamar, decirte que para empezar a practicar hay que empezar por la concentración. O sea, cualquier técnica de meditación de ese tipo tienes que empezar por entrenar la concentración, es que si no, no vas a llegar muy lejos, ¿no? La primera práctica más importante es la de la concentración y requiere esfuerzo y requiere mucha regularidad. Técnicas de concentración hay montones. Formas de practicar mindfulness hay montones. Y hay otras técnicas que van por la misma línea de la atención plena que también son diferentes unas de otras, pero todas te llevan a lo mismo, ¿no? Cada cual tiene que elegir la técnica que más se ajusta, ¿no? O que más va contigo y sobre todo practicarla con regularidad. Mindfulness la verdad es que está muy bien, porque es muy flexible, se ha adaptado muy bien a la mentalidad occidental y yo lo veo muy útil. Claro, lo que pasa es que yo, a ver, yo soy novata en todo esto, ¿no? Y para mí el mindfulness, yo decía, ¿pero esto qué será? ¿Esto es una repetición de como de afirmaciones positivas o algo así? ¿O frases hechas por unas personas para que te suban a ti la estima? O en un principio yo pensaba que eso era el mindfulness, fíjate. Bueno, lo de las afirmaciones que dices es muy poderoso. Se le puede aportar mindfulness, y si le aportas mindfulness, precisamente ese proceso de repetición, pues todavía mejor. Pero lo que tú dices sería más un ejercicio de concentración. Fíjate que la oración en el fondo también tiene un trasfondo, ¿no?
muchas corrientes religiosas y no religiosas. La oración pues tiene un rol central porque es repetitivo. Y a veces se leen textos sagrados que se repiten ciertas frases y se consigue un estado meditativo, un estado de gran concentración. Luego está lo que hay detrás de la letra, ¿no? El espíritu detrás de la letra, y se puede llegar a orar no solo con los labios, sino con el intelecto, incluso se puede llegar a orar con el corazón, que es lo más profundo, ¿verdad? Pero para que veas, ¿no? Repetición de determinados textos. Y luego las afirmaciones positivas, decirte que son muy potentes, porque al final la repetición es la forma de domar a tu subconsciente, y hacer llegar todo eso al subconsciente. Pero tienen que estar bien construidas y nadie necesariamente te tiene por qué decir las afirmaciones que tú tienes que repetir. O sea, eres tú quien debes elaborar las tuyas de acuerdo a lo que quieres conseguir, al efecto que deseas lograr, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa, si tú miras en tu interior y captas esos mensajes de tu maestro interior, los mensajes que vienen de dentro de ti, tú misma sabrás cuáles son esos bloqueos, cuáles son esas estructuras sólidas que todo ser humano construye en su interior, ¿no? Y que hay que derribar de alguna manera, que hay que lanzarle un rayo fulminante para derribarlas y poner luz y quitar esas estructuras que te bloquean. Todo eso lo tienes dentro y ya lo sabes. Si miras hacia tu interior y escuchas esa verdadera voz dentro y aprendes a captarla, pues cada vez te será mucho más fácil saber precisamente cuáles son esas estructuras a romper, y las afirmaciones te pueden ayudar. Me viene otra pregunta. ¿Cómo te preparas para algo que no estás preparado? Pues como todo en la vida, con mucho trabajo y sobre todo, bueno, precisamente lo que decías de las afirmaciones, es muy útil, preparar unas afirmaciones que te den confianza cuando las necesitas, por ejemplo, y sobre todo concentración mezclada con imaginación, es decir, visualización. La visualización ahí está muy bien. Por supuesto, si tú tienes que abordar algo para lo que no te sientes preparado, lo primero que te tendrías que preguntar es, ¿qué necesito saber? ¿No? ¿Y qué habilidades necesito adquirir? Te fijas en una persona que lo haga bien, por ejemplo, si alguien ya lo ha hecho, yo siempre digo, si alguien lo ha hecho, tú puedes hacerlo. Y si nadie lo ha hecho antes, tú puedes ser el primero en hacerlo. Pero si alguien lo ha hecho antes, fíjate en alguien que ya lo haya hecho, fíjate qué habilidades tiene, qué sabe, qué cosas le importan, cómo se prepara por dentro, ¿no? E intenta modelarlo, ¿no? Como se dice en PNL. Sí. No significa imitar, sino extraer todo eso como inspiración para hacerlo tuyo. Entonces, a ver, me pregunto yo debería saber esto, debería saber lo otro, tal. Voy recogiendo información y me pregunto, ¿lo sé o no lo sé? Si no lo sé, tengo que aprenderlo, ¿no? Pues voy a ponerme a trabajar en aprenderlo. Las habilidades, si otra persona las ha adquirido, tú también las puedes adquirir. Es cuestión de que te pongas con regularidad. Las habilidades empiezan conscientemente y se acaban instalando en el subconsciente. El subconsciente lo tienes que ver como un animalito, ¿sabes? Que además funciona por deducción y es súper obediente para lo bueno y para lo malo. Cuando te pasas todo el día quejándote, todo el día dándole mal contenido, pues es como un jardín súper fértil que le tiras mala hierba y te lo va a llenar de mala hierba. Pero si le tiras la buena semilla, te saldrán flores, ¿no? Si lo entrenas correctamente, te ayudará. Eso, por ejemplo, en el tarot está reflejado en un arcano que es el número 8, que se llama la fuerza. Sale una figura humana domando un león. Y el león, como un corderito, le acompaña. Es el dominio de esas fuerzas subconscientes, de esas fuerzas de la naturaleza que hay en nosotros, que si sabemos domarlas correctamente, las podemos conducir y nos pueden ayudar a llevar donde queramos. Y la figura humana que aparece, además, tiene que ver con el mago del tarot, que es la concentración. O sea, para que veas que todo encaja y que es conocido desde la noche de los tiempos. Y luego en ese proceso la concentración, por supuesto, te puede ayudar muchísimo. Te puede ayudar a tener la fortaleza, a centrar tu energía en lo que merece la pena, en lo que quieres desarrollar y no tenerla distraída en otras cosas, etcétera. Así que, bueno, pues esa es la forma de empezar. Muy interesante. Te decía antes, se me olvidaba la visualización, el visualizarte haciéndolo. Eso es muy poderoso. Tú te visualizas haciendo la situación perfectamente, con el resultado perfecto, y así te estás programando correctamente el subconsciente. Ahora hay gente que se autoengaña y se cree que solo por visualizar una cosa ya va a ocurrir así, pero si esa cosa requiere que tú sepas determinadas cosas y tú tengas las habilidades, obviamente si no te lo ocurras, pues no lo vas a conseguir, es lógico, ¿no? Así que hay que unir los dos frentes. Claro. A ver, ¿es correcto a nivel espiritual quedar bien con los demás?
Bueno, la persona espiritual realmente no debería estar preocupándose todo el día en quedar bien con los demás, ¿no? Si tú realmente quieres a los demás, y si tú tratas a los demás seres humanos como si fueran tus hermanos, ¿no? Esa es tu tendencia, porque todos somos imperfectos y alguna vez pues puede ser que no hagamos las cosas tan bien como queremos, ¿no? Pero si por lo menos tu voluntad es buena y es así, entonces no tienes nada que demostrar, porque todo sale por sí solo y todo es visible. Y tampoco te importa que se vea o no se vea. Lo que te importa es que el amor universal que tú profesas por los demás, pues lo transmitas, ¿no? Así que la persona espiritual realmente no se preocupa tanto por quedar bien. Normalmente queda bien. Y alguna vez quizás incluso no quede bien, ¿eh? Alguna vez quizás incluso no quede bien, pero sabe que está haciendo lo correcto. Y lo hace. Lo hace porque le mueve más el amor que la apariencia, ¿no? Que la forma. Entonces, bueno, es una cosa que cada cual tiene que filosofar interiormente, pero realmente lo que de verdad tiene que mover es el amor, no tiene que mover la apariencia exterior. La espiritualidad no es una obra de teatro, ¿eh? No es un juego de hipocresía, no es un juego donde se trate de que se vea determinada cosa, sino que se trata de obrar desde dentro, desde el corazón. Uh-huh. Ah, qué interesante, por Dios. A ver, la ley de la atracción nos ayuda a centrarnos en el qué y no en el cómo. ¿Es así? No es que nos ayude, porque la ley de la atracción en realidad no te va a ayudar ni al qué ni al cómo. Pero si tú quieres que funcione esa ley universal a tu favor, tienes que centrarte en el qué y dejar que la ley de la atracción te ayude a ver el cómo. Al final lo vas a hacer todo tú, ¿eh? O sea, tú haces la parte que tú puedes hacer, tú vas a hacer el trabajo y digamos que la ley de la atracción vas a verla en acción a través de las señales que van a ir dejándote ver el camino a seguir. Esa es la parte que vas a ver, pero el camino lo vas a recorrer tú, es lo que intento decir. Así que tú te centras en el que, lo visualizas, lo haces correctamente sin crear ya resistencias de partida, las señales van llegando, te van mostrando un camino, o por lo menos algunos pasos a dar, y tú tienes que estar muy atento para ver ese camino. De nuevo, concentración y atención plena, como decíamos antes, dos cualidades importantísimas en ese paso, precisamente, tanto en el de visualizar como en el de recorrer el camino. Y el de visualizar, decirte que la visualización no es imaginación, ¿eh? Es tu capacidad de imaginación unida a la concentración. Eso es lo que hace que visualices de verdad. Uh-huh. Y después, fíjate, la atención plena te permite captar todas esas señales que las verás fuera, pero las más potentes normalmente, habitualmente, vienen de dentro. Por lo menos siempre hay una componente interior, ¿no? Y luego tienes que pasar a la acción. Y en todo momento has de trabajar en vencer el mayor obstáculo que viene desde dentro de nosotros. Esas fuerzas que te arrastran en el lado contrario, como decía antes, ¿no? Del ego, pues producen resistencias. Y estamos llenos, ¿eh? La mayoría las creamos nosotros mismos, pues eso, por hacer caso a esas vocecillas interiores, ¿no? Y a veces decir las palabras que no debemos decir, repetir mantras que se programan en el subconsciente, y ese león que decía antes, pues en vez de ayudarte te ataca, ¿eh? Y es así. Sí, yo lo que más me doy cuenta, por ejemplo, conmigo misma es la palabra, ¿no? En muchos momentos no sabemos ni cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿eh? No somos ni conscientes, o sea, hasta que te ve un tercero y te dice, oye, ¿qué acabas de decir? O sea, quita eso de tu cabeza y lo repites y dices, oh, pero es para tanto, si solo he dicho esto, y te dice, ¿otra vez? Y hasta que te das cuenta por tercera vez de la barbaridad, igual que te has dicho a ti misma, pero lo dices como aquí sol y buen tiempo, pues no somos conscientes de muchos momentos, o sea... En esos momentos no tenemos la atención plena en acción, pero si una persona se esfuerza por desarrollar su atención plena, entonces te das cuenta con más facilidad de eso, de esos momentos. Y en esos momentos tienes la capacidad de corregir, porque en el presente siempre puedes invertir. Cuando tú eres consciente de una de esas resistencias, siempre puedes invertirla. Para invertirla te hace falta energía. Y la forma de aplicar esa energía es la concentración mental. Con eso lo logras. No. Hay un apartado en tu libro que dice que hablas de, bueno, ¿qué es la técnica del para qué? ¿Nos podrías explicar qué es la técnica del para qué? Bueno, el para qué siempre generalmente tiene que ver con misión, ¿verdad? Con propósito. Y es que, claro, tenemos que pedir con propósito, porque dicen, la ley de la atracción trata de pedir, pero ¿qué pido? ¿No? Todos tenemos un montón de ideas, llenaríamos folios a dos caras, pero todas esas ideas valdrían realmente, son realmente lo que queremos. A veces no saben ni siquiera si son lo que quieres realmente. Yo te digo, tú llenas una hoja con todas las cosas que se te ocurran que quieres y te puedo asegurar que a lo mejor un 1% es realmente lo que quieres. Es lo que suele ocurrir, ¿eh? Entonces, una forma de cribar es el para qué. Es preguntarte realmente por el propósito, por
obrar con propósito. ¿Para qué quiero lo que quiero? Entonces, una buena forma de hacerlo es, pues, lo que yo llamo la técnica del para qué, yo le llamo así. En mi libro lo explico. Tú te preguntas, ¿qué quiero? Y te respondes con sinceridad. Entonces dices, ¿para qué? Y te respondes. Y a la respuesta le preguntas otra vez, ¿para qué? Y le respondes. Y así le vas machacando con ese filtro del para qué hasta que ya no sepas qué más responder. Y al final, ya verás como lo que te queda tiene mucho más sentido. Seguramente no se parecerá en nada a lo primero, lo habrás transformado, lo habrás reorientado y será algo que funcionará mucho mejor con la ley de la atracción, porque realmente te habrás centrado en algo que sabes qué quieres, sabes por qué lo quieres, sabes para qué lo quieres. En fin, es algo mucho más utilizable con la ley de la atracción y la ley de la atracción te podrá ayudar mucho mejor, que no de la otra manera, que seguramente estás ya empezando de partida con algo que no sabes realmente si quieres o no quieres. Entonces, vale la pena, vale la pena. Sí, algunas veces ocurre que uno no tiene claro ni lo que quiere, ¿sabes? O sea, a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué quieres? Digo, y a veces me he preguntado, pero igual es que no sé lo que quiero, ¿no? Igual es que yo no me creo merecedora de tener algo, que también puede ser. Bueno, lo único que te digo es que muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y lo primero que te ocurre es, aparece el ego. El ego te tira hacia la materia, ¿no? Y una de las falsas apariencias que hay en la materia, ¿no? De poseerlo todo y demás, en la que se basa el ego, es el dinero, ¿no? Sí. Bueno, el ego se basa en el poseer, pero claro, como el dinero está tan, digamos, tan asociado, ¿no? A poseer cosas, porque es una energía cuando se entiende correctamente. Pero, en fin, no está la verdadera riqueza en el dinero, pero el ego te hace creer que la riqueza verdaderamente está ahí. Entonces, quiero dinero. Pero entonces es en esos casos cuando hay que machacar al ego diciendo, ¿para qué? ¿Para qué quiero el dinero? Es que quiero 100.000 euros, sí, pero ¿para qué? Para comprar la casa de mis sueños. Sí, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues para vivir en la casa de mis sueños, vale, pero ¿para qué? Para tener la vida familiar que siempre soñé en la casa de mis sueños. Vale, pues entonces lo que tú quieres no es 100.000 euros. Tú quieres tener una vida familiar de ensueño. Concéntrate en eso y lo demás vendrá por añadidura. Ya llegarán los euros que tengan que llegar, ya vendrán las oportunidades que tengan que venir y muchas cosas que a lo mejor las tienes ya delante y no las estás viendo porque estás cegado por 100.000 euros, que a lo mejor no son necesarios. Te digo, yo trabajo en proyectos internacionales desde hace 20 años a nivel aeroespacial, donde se hacen cosas y proyectos que igual son de 20 años de duración, donde se hacen cosas que rozan lo inimaginable a veces, ¿verdad? Son realmente casi de ciencia ficción y te puedo asegurar que se pueden hacer y que sin el dinero no se podrían hacer, ¿eh? Pero también te puedo decir que solo con el dinero no se lograría ni el 10%. Eso te lo aseguro también. Hay muchas cosas más, ¿eh? La solución para todo no está en el dinero, ¿eh? Muchas veces está en las personas, en el talento, en el tiempo, a veces en el dinero y normalmente en mezclas de todas esas cosas. Si lo reduces todo al dinero, lo estás reduciendo todo a un camino y puede que tengas otros mucho mejores y más rápidos y no los vas ni a ver. Así que el dinero, como siempre digo, es un camino, pero no es el camino. Eso es lo que siempre digo. Qué bueno. Hay otra preguntita que, bueno, tú eres una persona que das conferencias, ¿no? Y me gustaría preguntarte que qué diferencia hay entre la gente que te encuentras tú, otras personas que también dan conferencias, y qué diferencia hay entre diferenciarte al resto a separarte del resto. Sí, eso es importante. Es importante no solo en las conferencias, es importante en todo en la vida, ¿eh? El ego es el que busca separar. Los seres humanos somos individualidades. De hecho, somos seres espirituales en un cuerpo físico, vamos, con una envoltura física. Así que tenemos una dualidad, tenemos dos realidades dentro, ¿verdad? Y ya por esencia espiritual, ¿eh? Estamos diferenciados. Somos parte de un organismo mayor, que es la humanidad, y cada uno pues somos una célula bien diferenciada. Pero trabajamos todas en el mismo organismo y todas trabajamos por el mismo organismo. Ese es el modo natural de trabajar del ser humano. Desafortunadamente no estamos trabajando en el modo natural. Lo que estamos haciendo es seguir los dictados de nuestro ego, que nos hace creer que la diferenciación es separación. Por eso es una falsa separación. Y esa falsa separación es la que nos hace estar distanciados del prójimo, crear sufrimiento, crear cadenas que necesitan a la materia, y eso es lo que nos hace sufrir. He hablado del tarot antes, pues bueno, te voy a decir que en el tarot también hay un arcano con un nombre un poco feo, es el diablo, ¿eh? Pero que realmente no representa a una criatura maligna ni nada parecido, sino más que representa al ego. Y ahí se ven a un hombre y una mujer que están atados precisamente con cadenas desde el cuello hasta la materia,
una piedra cúbica además, bien, bien gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes fijarte en ese, si tomas el tarot, por ejemplo, de Rider-Waite, que lo muestra muy, muy claramente, verás que las ataduras pues, no están fijas, no son férreas, sino que tienen holgura, se las pueden quitar. Quiero decir que no están ahí realmente apresados. Se han puesto eso porque ellos han querido, pero si quisieran, se lo podrían quitar. ¿Por qué? Porque esas apariencias del mundo material son falsas, son ilusiones todo. Todos los problemas que queremos tener cada día y demás, en realidad no hay tanto de problema. Y muchas veces son oportunidades, solo que no lo vemos porque no lo miramos con la luz correcta. Lo miramos con la luz del ego, la luz de la separación. Pero si tú lo miraras con la luz del corazón, con la luz de la unión, entonces sería diferente. Así que para ir en ese camino espiritual desde la diferenciación, desde la separación, hacia la unidad, desde lo más bajo, que es donde estamos ahora, el mundo de la separación, hasta la unidad, primero hay que pasar por la etapa de la diferenciación. Hay que llegar a estar unidos como humanidad, aunque cada uno estemos diferenciados. Igual que lo hacen las células de un cuerpo sano, ¿no? Las células de un cuerpo sano son muy diferentes, están diferenciadas, pero trabajan juntas entre sí. Los cuadraditos de una tableta de chocolate están todos bien diferenciados, pero forman parte de la misma tableta. Sí. Un cuadradito que se quiera ir y formarse una tableta por ahí por separado, ni cosas raras, ¿verdad? Pues de la misma manera. Separar, desde luego, el instinto de separar no va en la dirección de la espiritualidad. La espiritualidad va en la dirección de unir, porque las fuerzas del amor universal, las fuerzas del amor son las fuerzas que unen. Las fuerzas del ego son las fuerzas que separan. Así que si queremos evolucionar, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ir hacia unir. Detrás de toda crisis en la vida, en todos los aspectos de la vida y de la historia que han ocurrido, detrás de toda crisis, se puede crear un muro después, pero también se puede encontrar la oportunidad de unir. Se puede encontrar la oportunidad de separar y la de unir, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues hay que optar por la buena, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en cuanto a las conferencias que tú preguntabas, un ejemplo particular de aplicación. Las conferencias, si tú vas a dar una conferencia pensando yo quiero ser el mejor y los demás tienen que estar debajo de mí, vamos, yo no he conocido a nadie así ni en el mundo científico, sinceramente, ni en el mundo de las conferencias de crecimiento personal y demás. Yo he colaborado siempre con otras personas y, vamos, todo el mundo va en la misma dirección, cada uno por un camino diferente, cada uno con unas cualidades distintas, con unos conocimientos diferentes, pero todo el mundo sumando y aportando en esa misma dirección. Eso es lo que significa diferenciar, ¿no? Cada cual es distinto, ¿no? Tú vas a un gran evento, por ejemplo, con muchos oradores, y aunque estén hablando del mismo tema, tú puedes ver, ¿no?, que cada uno es diferente, cada uno es un universo distinto, ¿no? Una persona te toca el mismo tema, sí, pero lo hace nuevo. Uno te llega y otro no. Uh-huh. Cada uno lo hace suyo, lo hace nuevo, puede convertirlo en un universo diferente porque es un universo diferente, ¿no? Es diferente, pero no está separado, no está intentando decir lo que ha dicho el de antes es falso y lo que yo digo es verdadero, ¿eh? Como es lo que haría pues quien va movido por el ego, ¿no? Bueno, en un debate filosófico, en un debate científico de los duros, pues sí que se pueden llegar a ver esas situaciones, ¿no? Más movidas por el ego separador. Pero desde luego en el crecimiento personal, donde veas eso, entonces ten claro que hay mucho crecimiento personal, no puede haber, ¿eh? Porque el crecimiento personal no va en la dirección de separar, va en la dirección de unir, más que obvio. Quería preguntarte, el éxito igual esto es una creencia adquirida por la gente, por la sociedad. ¿El éxito equivale a tener dinero y a tener ego o no tiene nada que ver? Para mí no tiene nada que ver, pero... Si usamos términos matemáticos, muchas veces la gente crea funciones o crea variables dependientes cuando en realidad son independientes, ¿no? Toma variables independientes y las combina y crea una dependencia que no existe, ¿no? Una cosa es el éxito, otra cosa es el dinero, otra cosa son los riesgos. El éxito, tal como lo entendemos, cada cual tiene su propia definición, pero es alcanzar lo que te propones. Lo puedes hacer de una manera o de otra, ¿eh? Hay quien quiere tener éxito en cosas muy malas, que hacen daño a los demás, y luego hacen sufrir a los demás, sufren ellos, acarrean un karma negativo, etc. Después de ver que éxito no significa necesariamente felicidad, ¿eh? Otra cosa es el riesgo. En el camino humano no podemos manejar todos los parámetros, porque todos no están en nuestra mano. Y además, la parte que está en nuestra mano no siempre la utilizamos bien y además no siempre tenemos toda la información que podríamos tener y a veces ni siquiera la humanidad la tiene todavía, ¿no?, para manejar algunas cosas. Entonces, obviamente, hay variables por ahí que no podemos controlar. Así que hay riesgos. Y en la vida siempre hay riesgos. Ahora, lo que es correcto es aceptar que para alcanzar un determinado éxito vas a tener que afrontar ciertos riesgos.
Y los riesgos los tienes que identificar para reducirlos. Tú tienes que tener el camino más seguro posible, sabiendo que es inevitable que haya riesgos, pero por lo menos habiendo hecho desde el principio el esfuerzo de identificarlos, de medirlos y de reducirlos. Trabajo constante en reducirlos. Ahora, decirte que aceptar los mayores riesgos es la forma de tener los mayores éxitos, eso es la peor barbaridad que he oído y solo lo he visto en películas que realmente me han dado más ganas de llorar que de reírme, sinceramente. Porque esa es la peor manera de darte un batacazo, o sea, aceptar el mayor riesgo. Sí, puede que tú luego al final creas que tienes éxito, pero es que de cada 10 personas que lo intenten, 9 se van a dar de golpe con el riesgo y la que lo consigue acabará diciendo a los demás, sí, es que para tener éxito, ¿cómo lo has hecho? Teniendo riesgos. Pues no, obviamente no es una conclusión muy científica que se diga, ¿no? Además, te lo digo, cualquier proyecto, incluso los más grandes que se pueden manejar, proyectos de muchos millones de euros, te garantizo que no existe ninguno que no tenga un documento, que suele ser un buen tocho de documento, con su matriz de riesgos, de gestión de riesgos, desde el mismo principio, porque eso es fundamental. Se trata de que haya los menos posibles y se trata de tenerlos todos controlados y reducirlos al máximo, la probabilidad y el impacto, obviamente, es lógico. Así que es otra cosa que va en paralelo y que la tienes que utilizar. Uh-huh. Bueno, ¿a ti qué te ha enseñado tu libro, la de ¿Quién soy? ¿Qué te ha enseñado cuando tú has estado escribiendo tu tiempo con ello? Bueno, es que, sinceramente, yo en el proceso de escribir libros siempre aprendo cosas porque al poner cualquier cosa por escrito, pues te da para pensar, te da para reflexionar cosas, pero sobre todo ocurre mucho más cuando una cosa la creas en tiempo real, de alguna manera. Pero mi proceso de escribir es un poco diferente. Yo cuando escribo libros, yo no los escribo en el papel. Yo puedo pasarme a lo mejor meses o un año y demás, pero yo escribo aquí. Y cuando tengo aquí todo claro, entonces ya me pongo en el papel. A mí nunca me ha pasado eso de la página en blanco, que sea un bloqueo. Al contrario, es un placer enorme, ¿no? Tener una página en blanco delante es maravilloso, porque si estuviera llena ya no me quedaría nada para escribir ahí. Pero estando vacía es un potencial infinito, es como lo de la carta esta del loco, ¿verdad? Significa la potencialidad infinita y puedes llenarlo de palabras, es el mejor regalo, ¿no? Entonces, cuando estoy escribiendo, estoy disfrutando. Pero sí, en todo ese proceso, pues luego también tú mismo te preguntas cosas, tú mismo te cuestionas, todo lo que estás escribiendo lo conoces, está fluyendo de ti, ¿no? No es que sea un proceso de que estés aprendiendo, sino de que estás volcando, ¿no? De alguna manera lo que ya tienes aprendido. Pero siempre aprendes cosas, siempre aprendes. Por ejemplo, yo en el proceso de escribir el libro ¿Quién soy? Pues estos ejercicios que comento, como el de la meditación de quién soy y demás, pues oye, la realicé con mucha más frecuencia que lo había hecho hasta el momento. Y mira que yo llevo muchos años, ¿no? Preguntándome esto y las cosas que enseño son cosas que yo practico, ¿no? Pero claro, uno no se pasa todo el día practicando todas las posibles técnicas porque son muchas, ¿no? Cada cual tiene su forma de distribuirlas en el tiempo. Hay algunas que las haces con regularidad todos los días. Yo desde hace más de 20 años la concentración es algo que practico a diario y bueno, y otras técnicas de meditación. Pero, por ejemplo, el ejercicio pues, de preguntarte quién soy, pues lo he hecho con determinada regularidad, pero cuando fue el momento de escribir este libro, realmente noté que yo mismo me automotivaba, ¿no? A decir, pues voy a hacer el experimento todavía más profundo. Y eso hace que al escribir todavía escribas con más motivación, que se te ocurran nuevas ideas. Y pasa también, ¿eh? Cuando dejas fluir, salen cosas nuevas. A mí me gusta también mucho cuando escribo, por eso te decía que lo tengo todo ya escrito en la mente, la esencia, pero luego la dejo salir, ¿no? A mí me gusta estar en un sitio que no haya nadie, que pueda estar tranquilo. Los últimos los he escrito muchos de ellos en montañas, en Burgos, en Murias, en sitios muy tranquilos, ¿no? En Donostia también alguna parte. Me inspira mucho la playa de Ondarreta y la Concha. Urriola y la Concha. Pues ahí he escrito muchas cosas, la verdad, he escrito muchas cosas, además de ir a presentarlas, ¿no? Todos los años. Y me gusta además cuando puedo estar solo, cerrar los ojos y dejar que todo fluya. A mí me gusta escribir con los ojos cerrados y las manos van ahí y ahí sale lo que tienes en la mente y luego salen cosas que no esperabas, ¿no? Que se te van ocurriendo en tiempo real, que vienen de planos superiores. No hay nada más que te pueda distraer, ¿no? No hay alguien que te pueda llamar, no hay algo que pueda sonar por ahí y alguna cosa que pasa y te perturba. Estás completamente con una gran concentración y además volcando desde dentro, ¿no? Y a veces me ha pasado de manera espontánea esos estados también. Como te debería pasar cuando te preguntas quién soy, ¿no? Me pasó una vez, que lo he contado a veces en mis conferencias, yendo a Sevilla, en el AVE,
que iba a una presentación en Snack y a una entrevista de televisión. Sí. Y bueno, yo iba ahí en el AVE y estaba, pues me di uno de esos momentos de concentración y cerré los ojos, me puse a escribir un poquito y bueno, pues perdí la noción del tiempo. Perdí la noción que no sé si fueron 15 o 20 minutos que estaba tecleando, pero fue maravilloso de verdad. Y cuando abrí los ojos tenía enfrente una señora que estaba realmente preocupada, ¿no? Estaba así con la boca abierta, ¿no? Claro, porque me estuvo mirando, se ve, durante 15 minutos, o a saber qué tiempo, ¿no? Un hombre con los ojos cerrados tecleando, ¿no? Ya esto que es un Medium o algo así. Y bueno, la cuestión es que le dije, tranquila señora, le digo, es que los escritores son muy raros. Y ya está. Pero de ahí salió 2 capítulos del libro La varita mágica, realmente que de los que más orgullosos estoy. Así que, ¿ves? Todo por el bien. Sí, que aproveches cualquier instante, cualquier sitio que te dé esa concentración, esa inspiración para poder clic, clac, 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 y ponerte a ello, ¿no? O sea, es fabuloso. Bueno, pues ya vamos terminando la entrevista y para finalizar, pues como a todos los invitados les pregunto lo mismo, es ¿cuál va a ser tu legado de vida, Félix? Legado, pues mi legado es una contribución porque es mi misión, ¿no? Es elevar al ser humano de todas las formas que se me ocurra. Y es lo que hago cada día desde que me levanto hasta que me acuesto. Pues intento buscar la forma de ayudar a todos mis hermanos, los seres humanos, a elevar su conciencia. Así de claro, algunos días puedo conseguirlo en más medida, otros días en menos, pero todo va sumando y antes o después va dando resultados, ¿no? Y bueno, pues llevo ya muchos años, ya 20 años en ese camino, con mucha intensidad, y realmente he podido ver los frutos, he podido ver los resultados, y por eso lo sigo haciendo, ¿no? Porque veo que merece la pena, ¿no? Y mi objetivo es saber cada vez más, tener mayor experiencia interior para poder compartir más y más, ¿no? Y para poder ayudar a otras personas. Así que el legado que quiero dejar es un legado sobre todo de paz, pero de comprender, de paz en el mundo, pero empezando por el interior del ser humano. Que el ser humano comprenda que la paz empieza dentro de cada uno de nosotros. Que cada vez que hacemos caso a los dictados del ego, estamos siendo culpables de guerra, por más que lo queramos negar. Y que si queremos ser responsables de paz, entonces tenemos que hacer caso a los dictados del corazón. Por eso la práctica de la concentración es tan buena. Y ahora que estamos en esta situación tan fea y tan triste, pero sin embargo confinados, pues decirte que también hay que mirar la parte positiva que se esconde detrás de todo lo malo. Pues tenemos una oportunidad de estar aislados de muchísimas distracciones que ahora no tenemos, pues miremos el lado bueno. Es una buena forma de meterse un poco más hacia adentro y practicar la concentración. Cuanto más personas en el mundo practiquen la concentración, muchas menos personas tendrán ganas de hacer daño. Muchas más personas tendrán ganas de transmitir paz y de ayudar al ser humano. Y puede que al final de todo esto pueda salir algo bueno. Aunque no todo sea bueno, pero algo bueno puede salir. Sí, dependerá de cada persona, ¿no? Lo que quiera crecer, avanzar o sentirse a uno mismo, ¿no? O sea, para mí estamos en el momento idóneo, en este, como le llamo yo, retiro, hacer una introspección y ver dónde estamos y dónde queremos llegar y cómo sentimos realmente, ¿no? Y es cuando más estoy meditando, cuando más en paz estoy y cuanto más extraña estoy también, porque para mí son como mucho pico de sube y baja, el estado anímico muy variante en un mismo día, ¿no? Pero en la observación está para mí el aprendizaje, ¿no? El darte cuenta de ello. Las subidas y bajadas son normales. Y de hecho estás viendo una ley universal manifestada en ti. En el universo todos son ciclos, todos son subidas y bajadas, y esto que estamos pasando también es un pico a otro nivel. Sí. Sobre todo lo que tenemos que entender es que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros mismos. Nosotros no estamos aislados del resto de la humanidad. Y en el momento que entendamos eso, mucho mejor. Porque mientras te veas separado, entonces no vas a poder avanzar mucho a nivel espiritual. Y por eso digo que todo lo que tú hagas dentro de ti lo estás haciendo por todos. Y por todo. Qué bueno. Bueno, yo agradecerte por tu tiempo, por esta entrevista, porque sigo aprendiendo contigo. Te conocí personalmente en Bailén, en el taller de Amparo, en Soy Sonrisa. Y he de decirte que para mí fue una sorpresa el conocer un ser humano como tú, tan íntegro, tan coherente. Y doy gracias porque hayas llegado a mi vida y pueda leer tus libros y seguir aprendiendo. O sea que dinos dónde te pueden encontrar la gente, tu página web o tu Instagram o Facebook para que la gente pues pueda localizarte y
Claro, sí. Y comprar tus libros o contratarte para tus conferencias o para lo que sea. Yo no hago charlas de ventas ni nada así. El que quiera comprar mi libro porque realmente le llame, que lo compre. Pero yo no voy a hacer charlas de ventas ni nada parecido. Tengo muchos libros, tengo 18 escritos. Bueno, de hecho ya he escrito el 20º, para que las cosas van saliendo más tarde. Sencillamente podéis encontrar un montón de material gratuito, 100%, porque es una página personal en mi página web, en felixtoran.es. Y si de verdad os motiva el crecimiento personal, si de verdad queréis hacer una contribución para ser más felices, para crear un mundo más feliz, para encontrar la luz que tenéis dentro y para trasladar esa luz a otras personas, entonces encontraréis ese material útil. También encontraréis útil el material que vais a encontrar en YouTube, en mi canal, Félix Torán, buscáis allí y os recomiendo que os suscribáis y que le pongáis la campanita y os estaréis uniendo a una comunidad de personas pues que cada semana voy poniendo un vídeo de crecimiento personal cortito, llamo una cápsula de crecimiento personal. Como os digo, ninguno son charlas de venta ni nada parecido, es información que se comparte para ayudar a los demás. Y si de verdad queréis encontrar esa luz y queréis aportar luz a este mundo y convertir este problema en una oportunidad, pues todo eso os va a ayudar. Y si lo queréis llevar todavía más lejos, pues solo si queréis, un libro como Quién soy os puede ayudar muchísimo a llevar todavía más lejos. Porque está escrito así, está escrito con el corazón, está escrito poniendo pues mucho de mí y he puesto ahí toda la luz que he podido para que esa luz llegue al mayor número de personas y para que el mayor número de personas pueda iluminar a otras. Y ese es el objetivo, transmitir la luz. Muy bien, Félix. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tus libros y por estar en este mundo y enseñarnos tantas cosas, así de claro. Bueno, pues a todas las personas que quieran ver este vídeo, esta entrevista, lo podrán ver en un par de días en YouTube, en el canal mío de Amaya, con I de Italia, Oregui, con G de Gerona, I de Italia. Muaca, muaca, muaca. Gracias, Félix. Gracias a ti.